Y bueno, yo pienso que pasaríamos directamente entonces a la próxima charla de novedades y seguimientos en epidermolisis apoyada Latinoamérica 2. Y ahora sí presento a Romina Andrade y Elena Cela, pero como ya las presenté, le mando un beso grande a Valeria Angles y a Olga Gutiérrez y les pido perdón por el error. Bueno, adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, como nos presentaron previamente, coordinando esta mesa estamos la doctora Romina Andrada y quien les habla Eliana Chela, y como secretarias la doctora Georgina Ciancalipore y la doctora Eliana Esedín. Te doy la palabra a Romina para presentar al doctor. Estás Está muteada. silenciada. Mauricio, buenas tardes. Mientras vas presentando tu charla, eh, agradecerte por estar acá, porque siempre te califica tu calidez en cada charla, así que estamos esperando ansiosos tu charla. Bueno, pues muchas gracias. De verdad que no puedo más que darle las gracias a Graciela y a todo este equipo tan espectacular. Sobre todo además un simposio tan lindo, con amigos, con colegas, con grandes profesores con los que hemos estado aprendiendo y continuamos construyendo conocimiento en epidermolisis ampollosa. Cuando hablábamos en estos 10 minutos de qué más hay que hablar, hicieron un resumen espectacular hace un rato Francis, Julio, Angélica y Mirna. Así que, pues mis conflictos de intereses aquí, pues más que las charlas y todas estas cosas, es ser conflicto de corazón, estar completamente comprometido con Debra Internacional, con IBI, Clininet y sobre todo con Debra Colombia. Recording in progress. Acordémonos de este complejo enfermedad tan difícil, tan dolorosa, con tantos matices, que cuando nos enfrentamos al paciente realmente puede ser un dolor de cabeza, ¿no? No solo nos enfrenta a aquellos pacientes, personas, colegas que nunca han visto un paciente y solo lo vieron alguna vez en su libro, pues llegar a enfrentarse en el día a día es un reto enorme. Cosas que es importantísimo, y esta publicación del 2020 es divina porque nos empieza a abrir esta mente de no solo el paciente está sufriendo, lo vemos con dolor, con heridas, con unas situaciones personales complicadísimas, sino además con un complejo espectro de manifestaciones extracutáneas. No sobra resaltar, hay que tener un diagnóstico, hay que tener unas guías de diagnóstico, hacer el diagnóstico genético es súper importante. En muchos países de Latinoamérica no están tan disponibles, pero las becas que CEDIGEA ofrece, los grupos de tratamiento y colegas de Euro Internacional que nos hacen apoyo para el diagnóstico es muy importante, porque nos permite de verdad no solo entender qué tipo de bebé tiene nuestro paciente, saber cuál es la proteína afectada, y así clínicamente, digamos, tiene un paciente una epidermolisis ampollosa de unión. El comportamiento es muy diferente cuando tenemos una mutación en el colágeno 17 versus en la laminina 332. Y así, no solo en la proteína afectada, sino también si tiene alguna forma sindrómica. Estas formas, desafortunadamente, van a ser mucho más agresivas que las demás y van a marcar notablemente el pronóstico de nuestro paciente. Ayer lo mencionaba y es empezar a ampliar nuestra mente con el grupo de genodermatosis asociadas a fragilidad cutánea, y aquí cada vez más se está pudiendo clasificar y encontrar cómo son estas otras enfermedades que hace unos años no teníamos respuesta. Por eso actualmente, con una recomendación 2, con un nivel de evidencia 2, el diagnóstico genético debe ser nuestra prioridad a nuestros pacientes con epidermolisis ampollosa o con enfermedades que tengan fragilidad de la piel y las mucosas. Volviendo a este paciente complejo en el que nos enfrentamos, pues también vemos estas dos niñas. No son familiares, no tienen ninguna correlación, tienen la misma mutación del colágeno 7, pero las conozco desde bebés, y este ha sido el pronóstico, este ha sido el camino de la vida de las dos. ¿Cuál es la causa de que esto ocurra? Son muchas las respuestas. Hace un rato hablábamos de cómo este estímulo temprano de nutrición, cómo este estímulo de los micronutrientes, cómo la actividad física, la integración, el trabajo en equipo, todo nos puede ayudar, pero también nos está llevando a más líneas de investigación, y no solo al entendimiento de la mejor de la historia natural, sino de algo que ya se había sospechado hace unos años cuando se publicó estos 3 hermanos
con la misma mutación del colágeno 7, pero que ustedes ven en las fotos como las tres imágenes, sobre todo en las manos, son completamente diferentes. Y aquí algo que es bien interesante, que probablemente va a ser un biomarcador que utilicemos en nuestros pacientes, es el estudio de las metaloproteinasas de la matriz extracelular, porque sí puede ser que una mutación específica, como vemos que el polimorfismo GG en el paciente del extremo de las fotos A y D, estimularía que al tener mayor actividad tendríamos un descenso del colágeno y por lo tanto una expresión mayor de la misma enfermedad con el mismo origen genético. Conocer a nuestro paciente es algo importantísimo y lo hemos visto a lo largo y sobre todo con todo lo que nos decía Julio. 5 minutos o 20 minutos que tengamos en la consulta del día a día, pues es algo que tenemos que optimizar cuando nos vamos a enfrentar a un paciente con EB. Algo que me encanta que trabajemos es el interrogatorio. En 3 minutos podemos saber cómo están las ampollas, cada cuánto se producen, cómo están los síntomas asociados, cómo está creciendo nuestro paciente y además de preguntar qué problemas está teniendo, cómo está haciendo pipí, cómo está haciendo popó, cómo está comiendo, si le cuesta o no le cuesta trabajo comer, qué cantidad de medicamentos está o no teniendo, cada cuánto y cómo están haciendo las curaciones, como una oportunidad de conocer mejor a las familias, los recursos que tienen y también cómo optimizar los cuidados del día a día. Lo mencionaba el enorme grupo de enfermedades asociadas y, por supuesto, la necesidad de tener exámenes de laboratorio. Hace 8 años que estábamos trabajando con Debra Colombia, muchos de los papás se mueren del pesar y de la lástima de tener que hacerles exámenes de laboratorio a sus hijos que están llenos de heridas y que en el día a día pues, están sufriendo. Sin embargo, el sensibilizarnos, sensibilizarlos a ellos, hablar con ellos y conseguir un grupo de enfermeras que sean sensibles para el momento de la toma de las muestras, nos ha permitido hacer un diagnóstico temprano, hacer unas intervenciones tempranas, sobre todo en desnutrición y anemia. Así que sigan un programa, organicen su tiempo para poder optimizar en cada paciente y así entenderlo y en el momento de llegar al examen físico, recordar las escalas de clinimetría. Lo mencionaba también hace un rato, Julio, la necesidad de hacer un control. El iScore-EV que hacen mucho el grupo de Toronto, liderado por Elena Pope, en mi opinión, puede ser muy complejo porque necesita valores exactos de exámenes. Es excelente para estudios, pero no es tan práctico para el día a día. Me ha gustado mucho más implementar en la práctica diaria el IBIDASI, que tiene puntos importantísimos. La primera sección, el análisis de la piel, evaluando actividad y daño, pero después también evalúa el cuero cabelludo con actividad y daño, las mucosas. No solo la boca se puede afectar, lo veíamos también, los ojos, la nariz, los genitales. Es algo que es súper, súper importante. Además de cómo están afectándose las manos y las uñas y por supuesto ya si tenemos algún diagnóstico asociado. La correlación entre la gravedad y el seguimiento es espectacular cuando lo hacemos de forma metódica en nuestros pacientes. El seguimiento de las heridas de espesor parcial, algo importantísimo. Creo que todas las lecciones que tenemos de hacer escalas de severidad con otras enfermedades como psoriasis, como dermatitis atópica, es ver cómo los pacientes se empoderan, los cuidadores se empoderan y se vuelve un reto mostrar cómo están cerrando las heridas, cómo están logrando un mayor control de la enfermedad. Hablando de todo esto, como más allá de la piel, nos toca trabajar en equipo, por supuesto, pero aprender de nuestros colegas es algo que les quería así resumir. Existen desde EV Clininet todas las guías de manejo. El grupo de Chile, liderado por Susi Kramer, es espectacular con lo que se ha sensibilizado y unas pautas muy específicas del cuidado oral, como la parte nutricional es esencial en todos nuestros pacientes, el estímulo de la actividad del día a día, esta parte que se mencionaba antes, muchos tenían terror de hacer actividades físicas, entre más los empoderemos va a ser mucho mejor para ellos. Cosas que nos deben llamar la atención desde temprana edad, es aquellos pacientes con estridor laringio, aquellos pacientes que tengan sibilancias.
nos deben llevar a estimular a hacer esteroides inhalados rápido. Y por supuesto, si tengo unas mutaciones específicas en las formas sindrómicas, el acompañamiento cardiovascular es muy importante. Creo que ahí vienen grandes cambios en la parte ocular, en la parte de hematología. Lo presentó ahorita la doctora Beirana. El algoritmo de manejo que se presenta en las guías está muy sencillo, muy bonito. Cómo hacer esta intervención temprana con hierro oral, con hierro intravenoso, para evitarle al máximo las transfusiones a los pacientes, pues solamente como en los casos más severos. Cómo tener una ruta en el manejo de las enfermedades gastrointestinales, de este inicio de la disfagia, qué hacer, cómo hacer y cómo organizarnos con nuestros pacientes. Y por supuesto en la parte genitourinaria, como la intervención temprana en niños para haciendo circuncisión, o como algo que ocurre en el mundo real, y es pacientes con formas moderadas o leves que van a tener embarazo, que tienen hijos, que quieren un parto y que tenemos que hacer recomendaciones. El año pasado, se publicaron las guías, están en Debra Internacional, sobre los cuidados en embarazo y lactancia, cómo se prefiere el parto vaginal en vez de la cesárea, cómo tenemos que hacer esta intervención temprana en la lactancia, y cómo algo que tenemos que ver es nuestros pacientes que llegan a la adolescencia, tenemos que explicarles cómo tener relaciones sexuales con suficientes lubricantes, cómo el uso de tampones versus toallas higiénicas puede hacer heridas en las pacientes con EB. La parte de impacto psicosocial lo mencionó también, se habló hace un rato, y es esta parte de ansiedad, depresión, enfermedad crónica. Al medirla en todos los pacientes, pues afecta importante. Pero algo que tenemos que trabajar muchísimo es esta relación independencia, codependencia en nuestros pacientes. Y aquí una invitación final es: contacten a la organización de pacientes local. Nosotros en Colombia, pues está Debra Colombia, pero ustedes lo han visto aquí: Debra Paraguay, Debra Chile, Debra Argentina, Debra México, está creándose Debra Perú. Es un grupo enorme de colegas que se dedica y que nos dedicamos a trabajar a cómo integrar a los pacientes. En Debra Colombia tenemos el plan de atención, asesoría jurídica, capacitaciones tanto a los pacientes como a sus cuidadores, como a los sitios de trabajo o escolares. Importante acompañarlos para llevarlos a un programa que tenemos, el de Debra Aprende, y es la inserción escolar temprana en los niños, con una sensibilización al grupo de profesores, a los compañeros de colegio, y lograr así niños que van creciendo empoderados a ser adolescentes, que se gradúan de bachillerato, e incluso algunos que llegan a ser profesionales. En este momento tenemos una estudiante de medicina en 8º semestre, una auxiliar de enfermería recién graduada, varios de los pacientes con formas severas que están, pues, se han conseguido trabajos en call center o en trabajos donde ya se está logrando esta inclusión laboral y mayor autonomía como gran objetivo. Esta parte importantísima de conozcan sus fundaciones, sus asociaciones locales. Aquí tenemos varios ejemplos de estos fabulosos amigos y colegas con los que trabajamos. Por último, más allá de la piel, no olviden: si hay disfagia en los niños mayores de 2 años, sospechen estenosis esofágica. Si un bebé de 2 años está con dolor, palidez, la anemia es un enemigo importante que nos va a tener unas consecuencias a largo plazo muy aburridoras. En los niños que no estén aumentando de tamaño entre los 2 y 5 años, tenemos que estar muy atentos a la desnutrición y a las limitaciones funcionales. Y por último, estos pacientes que tengan una herida nueva, que no esté sanando, que no se esté comportando como lo normal, recordemos el carcinoma escamocelular más frecuente en las extremidades, tenemos que hacer intervenciones tempranas, agresivas, buscando la mejoría de nuestros pacientes. Finalmente, creo que estamos viviendo una época maravillosa de pasar de niños de piel de mariposa a adultos de piel de mariposa, lo que nos lleva a una responsabilidad enorme de trabajar en equipo. Y esto, por supuesto, se logra es con equipo, con aprendiendo y con la capacidad de seguir aquí creciendo todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mauricio. Siempre un placer escucharte. Bueno, vamos a invitar ahora a la doctora María Joao Lluvero González, que es pediatra e infectóloga infantil de Debra Chile.
se desempeña en la Clínica Alemana de Santiago de Chile y es profesora adjunta de la Universidad de Desarrollo de Chile. La doctora nos va a hablar sobre cuidados paliativos en EB. Les pedimos por favor a todos los disertantes tener en cuenta el tiempo de 10 minutos para sus presentaciones. Muchas gracias. ¿Está la doctora? ¿Se escucha? ¿Me escuchan ahí? Ahí sí, perfecto. Sí, perfecto. Ahora está silenciada, doctora. Está, Ahí está. ¿Ahí me escuchan Ahora mejor? sí. Ahí Ahí sí. sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Graciela. Gracias, IGEA, por la invitación. Para mí es un placer presentar hoy día. Han estado todas las charlas muy, muy buenas. ¿Qué es el paciente? El paciente es el que padece una enfermedad y eso es a lo que nosotros tenemos que llegar en este minuto. Hay una nueva definición basada en el contexto de expertos en que los cuidados paliativos son la asistencia activa holística de personas en todas las edades con sufrimiento relacionado con la salud debido a una enfermedad severa y especialmente de quienes están cerca del final de vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Y si nosotros leemos esto, para mí es hablar de B. El tema de cuidados paliativos ya no siquiera son equipos multidisciplinarios, sino que se está hablando de equipos interdisciplinarios. El enfoque va a enfermedades o condiciones para las que no hay cura y donde la probabilidad de muerte en algún momento durante la niñez o adultez joven es elevada. El dolor es siempre una experiencia personal que se ve influenciada en distintos grados por factores biológicos, psicológicos y sociales. Cicely Sanders, que es una de las pioneras en cuidados paliativos, definió como dolor total, estableciendo que este no es un dolor físico, sino también es psicológico, espiritual, y que por lo tanto requiere un manejo integral para tratarlo. Los cuidados paliativos ya no implican en la actualidad ayudar a los niños a bien morir, sino que suponen ayudar a los niños y a sus familias a bien vivir, y luego, cuando llega el momento, ayudarlos a morir apaciblemente. Tenemos varias escalas de clasificación de cuidados paliativos y en la clasificación que más se usa, que es la ACT, nosotros podemos ver este grupo 3, que es donde vendría a encajar nuestra AEB, que son condiciones progresivas para las cuales el tratamiento es exclusivamente paliativo. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos cura para la AEB. O la clasificación entre niños en quienes el fallecimiento antes de los 18 años no sería una sorpresa, a niños con inestabilidad en el aumento o deterioro progresivo. Y es por eso que tenemos que estar atentos a la evolución de nuestros pacientes. También es importante preocuparse del cuidador. El cuidador es alguien que tiene que regalar su tiempo, no debe mentir, el paciente debe tener confianza en este cuidador, debe ser comprensivo el enfermo, debe saber que el enfermo debe entender que no es una molestia para el cuidador y tiene que ser compasivo, con un trato apacible y afable. Y tenemos 4 grandes pilares, que es el escuchar, que es una escucha activa o muchas veces el mejor silencio, el consuelo, que no solamente consuelo con medicamentos, es la alegría, que es siempre sonriente, no es ondulante y es constante, y el cuidado del sí. El cuidado es una manifestación de cómo uno se ha cuidado a sí mismo, por lo tanto, si uno no se cuida bien, es difícil que pueda cuidar a otro. La muerte. La muerte tiene que ser con dignidad. El incremento de la incertidumbre y de la capacidad de gestión solo han aumentado el miedo al morir. El reconocer que somos seres finitos, que la muerte se moverá a la sombra de un espacio que le otorga la sociedad. Hemos desculturizado la muerte ya no es doméstica. Hay definiciones como la de William Hastline que habla de que solamente es un grupo de patologías prevenibles. Es difícil decir basta, es más fácil pedirle una segunda resonancia a un paciente a tener la conversación más difícil de la vida. Y aquí ustedes pueden ver esta pintura de Picasso, que se llama Sensi y Caridad. Picasso tenía 14 años cuando pintó esta pintura, y ustedes ven que dentro de la pintura hay un niño. ¿Por qué? Porque era algo habitual que nosotros hemos dejado de percibir. La B, desde mi punto de vista, es de vida corta y muerte lenta. Yo no sé si ustedes tienen la misma experiencia, pero a nuestros pacientes les cuesta dejar ir. Y hay que tener mucho cuidado y el borde sobre el encarnizamiento terapéutico.
La muerte ya no es doméstica, como les decía, ya no es cercana, ya no es familiar, ya no es pública, ya no es aceptada y la gente tampoco está preparada para esto. La comunicación tiene que ser una comunicación efectiva, es un proceso. Y aquí hay una mnemotecnia que es el EPICI, que tiene que tener un entorno adecuado de comunicación, con una percepción adecuada de lo que uno está conversando con el paciente, una invitación a esta conversación, a compartir la información que estamos hablando, con una empatía y una estrategia establecida previamente. ¿Cuáles son los fines de la medicina? Nosotros como médicos estamos listos para prevención de enfermedades, de lesiones, a la promoción y la conservación de salud, al alivio del dolor y del sufrimiento, y el cuidado de los incurables y la búsqueda de la muerte tranquila muchas veces se nos hace mucho más difícil que los primeros dos puntos. Y aquí ustedes pueden ver que esto es desde tiempos inmemoriales. Este es el juicio de Osiris, donde se pesaba el corazón. ¿Por qué? Porque es así como nos evaluará al final de nuestras vidas. Y es así como aumenta el miedo al morir cuando ya estamos en los últimos momentos. Aquí pueden ver otra pintura, que es la muerte de la Virgen de Caravaggio. Como evidenciamos el dolor. Ustedes ven, estos son los apóstoles, con mucho dolor, viendo morir a la Virgen. Y eso que ellos habían conocido a Jesucristo y confiaban en la reencarnación, o sea, en la resurrección, no reencarnación, resurrección. Y a pesar de todo, el dolor sigue estando sumamente vívido y a flor de piel. Es por eso que muchas veces tenemos que pasar a lo que nosotros llamamos adecuación del esfuerzo terapéutico. Ya no se habla de limitación del esfuerzo terapéutico, en donde se celebra la vida del paciente y soltamos llenos de colores. El ajuste de los tratamientos a la situación clínica del paciente ha de considerar en casos en que no hay una escasa posibilidad de respuesta a los tratamientos e implica la valoración de un cambio en la estrategia terapéutica que supone la retirada o no instauración de algún tratamiento. Por lo tanto, aquí hay un cambio del objetivo del tratamiento, no es que dejamos de hacer cosas. Hay que tratar de evitar la obstinación terapéutica, que consiste en la aplicación de tratamientos que solo prolongan la vida biológica del paciente, usualmente mediante la mantención innecesaria de las terapias de soporte vital en pacientes irrecuperables o terminales, que tiene estos distintos factores causales: el convencimiento crítico de que la vida biológica es un bien por el que se debe luchar independiente de otras consideraciones, que las medidas terapéuticas orientadas a aspectos científicos de la enfermedad y no al enfermo, la ignorancia del paciente o sus representantes que pueden rechazar el inicio o continuación de un tratamiento, y la angustia del médico al fracaso del tratamiento y aceptar la muerte del paciente. O factores predisponentes como la familia: doctor, haga todo lo que esté en sus manos. La falta de comunicación entre el equipo y la familia, la juventud del paciente, mientras más jóvenes son, como que tratamos de hacer aún más cosas, y nuevos tratamientos y protocolos muy a menudo con fármacos de efectividad altamente discutibles que pueden desorientarnos en el manejo de fin de vida. Y conceptos clave: que es fundamental establecer un diagnóstico y pronóstico del paciente. Sin un diagnóstico y pronóstico es muy difícil sentarse a hablar con la familia o con el mismo paciente. Informar al paciente y o familia de la situación y cursos de acción, conocer los valores y preferencias del paciente y establecer el mejor posible plan, el mejor bien para el paciente, y elaborar un plan de terapias y cuidados. Evitar la futilidad. Un tratamiento fútil es aquel que no tiene un beneficio para el paciente considerado en forma global como persona, aunque pueda mejorar algunas variables fisiológicas como los electrolitos o aspectos técnicos de la patología. Tener proporcionalidad, el balance inadecuado entre beneficio, costos y cargas en función de del objetivo que se persigue, no produce un beneficio relevante versus el daño que uno está generando, y el costo y daño considera el sufrimiento, dolor, prolongación de la agonía y también el costo económico. La gran mayoría de los seguros hablan de que el 50%, el costo más grande, es durante el fin de nuestras vidas, para las aseguradoras en general. Esto es una decisión dinámica, no es una decisión única, y eso el paciente lo tiene que tener súper claro. Es evolutiva, no es un abandono o una falta de atención, por el contrario, exige redoblar los esfuerzos por su bienestar y por su confort, para que pueda llegar al final de sus vidas en brazos de Morfeo. Y sería súper bueno, esta es una presentación muy corta, que ustedes leyeran el capítulo 7 de La muerte de Iván Illich, de León Tolstoy, porque yo creo que recrea en gran medida lo que nosotros deberíamos hacer como cuidadores y como médicos a cargo.
Este es el último consenso, salió el 4 de septiembre de este año, que es el consenso de guías para cuidados paliativos en epidermolisis bulosa. Es una amplia revisión bibliográfica. Yo aquí voy a hablar un par de cosas, como por ejemplo que este manejo interdisciplinario es fundamental. No solamente el dermatólogo o el pediatra, sino que tiene que involucrar a todo el grupo médico, que el lenguaje que uno ocupe con los pacientes tiene que ser adecuado a la edad y al nivel cognitivo de ellos, que el diagnóstico tiene que ser el adecuado para poder plantear una intervención adecuada, que el cuidado de la salud mental es fundamental, que los pacientes tienen que tener oportunidad de voz, tanto los pacientes como sus familias tienen que ser escuchados en lo cual ellos quieren como cuidado de fin de vida o paliativo, que las comorbilidades deben ser evaluadas una a una, que se debe proveer un buen control de la analgesia y manejo del dolor, que las complicaciones, por ejemplo, urológicas tienen que ser precozmente tratadas, que las complicaciones oculares también tienen que ser precozmente tratadas, que todo el soporte nutricional se tiene que ir adecuando dependiendo del peso del paciente y no causarle mayor dolor y que no sea deleterio más que beneficioso, que las comidas a lo mejor tienen que ser ricas en calorías, bajas en volumen, que la importancia de la salud oral para todo lo que es manejo del dolor, y que el diagnóstico de las EBJ, de la diferenciación de las EBJ, tiene que ser muy acucioso para poder dar un pronóstico adecuado cuando nosotros hagamos nuestro plan de final de vida. Eso, muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a dar paso a la tercera charla. La doctora Eliana Chela, pediatra, dermatóloga pediatra e integrante del grupo interdisciplinario de atención de pacientes con diagnóstico de epidermolisis ampollar del Hospital Garrahan. Ella nos va a presentar lesiones benignas de aspecto verrugoso en pacientes con epidermolisis ampollar distrófica recesiva. Te escuchamos, Eli. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, a continuación les voy a presentar a dos pacientes, una paciente de 12 años, mujer, con diagnóstico de epidermolisis ampollar distrófica recesiva, confirmada por estudio molecular realizado en CEDIGEA, que había demostrado una variante patogénica homocigota en ambos alelos del exón 80, que tenía un fenotipo de epidermolisis ampollar distrófica recesiva severa, había nacido con aplasia cutis, tenía ampollas y úlceras generalizadas, cicatrices atróficas, quistes de medium, ausencia de las 20 uñas, y tenía un compromiso de la cavidad oral y de la mucosa gastrointestinal también importante, con estenosis esofágica que había requerido dilatación a los 6 años de edad. Tenía además las deformidades en mitón y a los 11 años de vida había desarrollado una miocardiopatía dilatada. Esta paciente además tenía una desnutrición crónica y una anemia severa de muy difícil manejo que había requerido transfusiones de glóbulos rojos y pasaje de hierro endovenoso en múltiples oportunidades. El motivo de consulta de esta paciente es una lesión en el antebrazo izquierdo que la madre había notado 4 días previos a la consulta. Al examen físico, la paciente presentaba una placa eritematosa de aspecto verrugoso que medía 4 por 1,5 centímetros, localizada en la superficie extensora del antebrazo izquierdo y que asentaba sobre una piel cicatrizal atrófica y rosada. Sobre la superficie de dicha lesión se formaba una escamocostra amarillenta que se desprendía con facilidad. Ante la sospecha de estar frente a un carcinoma espinocelular, se realiza una biopsia de piel por punch. En la histopatología se podía apreciar una hiperplasia epidérmica con acantopapilomatosis marcada. Lo que está señalado en la foto es el desprendimiento dermoepidérmico característico de la enfermedad de base de la paciente, y además se podía apreciar una dermis que tenía un infiltrado inflamatorio y capilares dilatados. A mayor aumento podemos ver que ese infiltrado inflamatorio estaba conformado principalmente por histocitos espumosos, lo cual se confirmó con la inmunistoquímica que mostró una tinción CD68 positiva. Con estos hallazgos histológicos que demostraban una lesión que no tenía tipias, y nosotros ante la alta sospecha de estar frente a un carcinoma espinocelular, pedimos una nueva biopsia de piel que arroja los mismos hallazgos histológicos y se revisa la primera biopsia que vuelve a dar los mismos resultados. Entonces, con estas características histológicas arribamos al diagnóstico de xantoma verruciforme y se indica tratamiento con clobetasol.
La paciente recibe por un mes clobetasol y posteriormente suspende por su cuenta porque pierde el seguimiento debido a la pandemia, y posteriormente evoluciona con una anemia de muy difícil manejo, con niveles de hemoglobina muy bajos que llegaban a valores de 2, requiere múltiples transfusiones de glóbulos rojos, pasaje de hierro endovenoso, se complica con una neumonía por pseudomonas que requiere antibiótico endovenoso. Además, esto sumado a la miocardiopatía dilatada hace que se considere a la paciente en paliatividad y se le planifica una gastrostomía para mejorar el estado nutricional de la paciente. Entonces, aprovechando dicho acto quirúrgico, se realiza la exéresis quirúrgica de la lesión y la colocación de un autoinjerto por parte de cirugía plástica. Esta es la foto de la colocación del autoinjerto donde ya no se aprecia lesión residual. Lamentablemente la paciente evoluciona con un shock hipovolémico por hemorragia digestiva alta, se interna en terapia, en esa internación se presenta una infección por COVID, desarrolla posteriormente una encefalopatía postinfecciosa y la paciente fallece. El segundo caso es el de un varón de 14 años de edad que también tiene diagnóstico de epidermolisis ampollar distrófica recesiva confirmada por estudio genético, con un fenotipo también de distrófica recesiva severa, con las mismas características cutáneas que tenía la otra paciente, el compromiso de la mucosa oral, con un compromiso esofágico muy importante que había requerido 17 dilataciones con balón, que también tenía una desnutrición crónica y una anemia severa, y el resto de las complicaciones características de este tipo de epidermolisis ampollar. Este paciente consulta por presentar una lesión en la cara anterior de la pierna derecha de 2 meses de evolución, que era una placa eritematosa con una superficie de aspecto verrugoso que medía 2,5 centímetros por 2 y que asentaba sobre una piel cicatrizal atrófica y rosada. En este caso, nosotros hicimos una biopsia de piel para descartar un carcinoma espinocelular y también consideramos como diagnóstico presuntivo la presencia de un xanthoma verruciforme basándonos en la experiencia de la paciente previa. En el corte histopatológico se podía apreciar una epidermis hiperplástica con una hiperparaqueratosis, una cantopapilomatosis marcada con lengüetas de la epidermis que se introducían a nivel de la dermis y una dermis que presentaba edema, un infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario, congestión en los vasos y extravasación hemática. Con todos estos hallazgos histológicos se llega al diagnóstico de hiperplasia pseudoepiteliomatosa. El paciente pierde el seguimiento y concurre 6 meses después. El único tratamiento que había recibido fue un ciclo de clindamicina bioral por 10 días por sobreinfección de las lesiones cutáneas y vemos cómo la lesión redujo su tamaño en forma espontánea, llegando a medir 5 milímetros. Entonces, para hablar un poquito de estas dos entidades que nos hicieron sospechar un carcinoma espinocelular, pero resultaron ser entidades benignas, vamos a hablar del xanthoma verruciforme, que es una lesión inflamatoria reactiva, que la localización más frecuente que tiene es en la mucosa oral, fuera de esa localización la mucosa anogenital, y es menos frecuente a nivel de la piel. Con respecto a su etiología no queda clara, por eso existen múltiples teorías. Una es la causa metabólica, basándose en la presencia de histocitos espumosos, se lo trató de relacionar con dislipemias, pero esto no pudo demostrarse. Por su aspecto verrugoso trató de relacionárselo con el HPV, pero tampoco se pudo demostrar su relación, y se la asocia con irritantes locales, inflamación crónica y trauma. Con respecto a la fisiopatogenia, se cree que existe un daño en los queratinocitos que liberan citoquinas, que inducen una respuesta inflamatoria, atrayendo células inflamatorias, e estimulan la proliferación epidérmica. Y además, esos queratinocitos dañados liberan lípidos que son fagocitados por los macrófagos de la dermis, dando los histocitos espumosos. Por eso los pacientes histológicamente tienen estas características de la hiperplasia epidérmica con paraqueratosis, la papilomatosis y los macrófagos espumosos en dermis. Con respecto a su relación con epidermolisis ampollar, existen solamente 7 casos descritos en la literatura, todos ellos asociados a epidermolisis ampollar distrófica recesiva, y en el caso de estos pacientes, así como en otras genodermatosis donde se lo ha vinculado, se cree que la causa es la inflamación y el trauma. En estas fotos podemos observar las características clínicas de la lesión de nuestra paciente, que son muy similares a las que presentan los otros casos publicados en la literatura. Y con respecto a la hiperplasia pseudoepiteliomatosa, es una proliferación del epitelio que es reactiva, que puede aparecer en la piel y en las mucosas, que con respecto a las causas también se lo relaciona con inflamación crónica, con causas infecciosas, virales, parasitarias, bacterianas, con traumatismos, y también se la relaciona con ciertos carcinomas, principalmente carcinomas de la piel y de las mucosas.
Con respecto a la fisiopatogenia, no se sabe cuál es el epitelio a partir del cual se desarrolla, pero algunos autores hablan de que se origina a partir del epitelio interfolicular, otros a partir de los folículos pilosos y otros de las glándulas eccrinas. Y existen múltiples vías que han sido implicadas, como el factor de crecimiento epidérmico y su receptor, el factor de crecimiento transformante alfa, que se ve aumentado en la hiperplasia epidérmica relacionada con ciertos tumores, o el factor de necrosis tumoral alfa y de interferón gamma, que ha sido mostrado que está aumentado en la dermis subyacente a la hiperplasia epidérmica, así como también el stem cell factor y su receptor, que se cree que puede estimular y diferenciar células mesenquimales de la dermis para que se diferencien en queratinocitos y proliferen. Desde el punto de vista histológico, es característica esta hiperplasia epidérmica con esta pseudoinvasión de la epidermis en la dermis, y lo que ayuda al diagnóstico, porque muchas veces es difícil distinguirlo de un carcinoma espinocelular, es la ausencia de células atípicas, la ausencia de esta proliferación mitótica que se ve en los carcinomas espinocelulares, y la lesión subyacente sobre la cual asienta la hiperplasia pseudoepitelomatosa. Si bien existen múltiples entidades que han sido relacionadas con la hiperplasia pseudoepitelomatosa, entre ellas causas infecciosas, tumores de la piel, enfermedades inflamatorias de la piel, se ha descrito como en forma ocasional su relación con heridas crónicas, pero no se han descrito casos asociados directamente a epidermolisis ampollar congénita. Entonces, el interés de presentarles estos dos casos es mostrarles dos lesiones benignas que tienen aspecto verrugoso, que nos hicieron sospechar en primera instancia un carcinoma espinocelular, destacar que es infrecuente la asociación de estas entidades a la epidermolisis ampollar y resaltar la importancia del estudio histopatológico para un correcto diagnóstico. Bueno, muchísimas gracias y los dejo con la próxima disertante. Bueno, a continuación vamos a invitar a la doctora Janine Magno. La doctora es pediatra, profesora de dermatología pediátrica en la Universidad Regional de Blumenau, directora médica de Debra, Brasil, y coordinadora del proyecto Borboletinha Kit. ¿Están consiguiendo ver? Perfecto, vemos y escuchamos perfecto. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Es una honra compartir el tiempo con tantos expertos en EB. Me voy a hablar en portugués, que mi español no es muy bueno, mas intentaré hablar lentamente, muy lento, ¿ok? Me pediram para falar sobre a nossa experiência aqui no Brasil, né, com a Associação Debra Brasil. Então, nós temos o que nós estamos fazendo aqui no Brasil por essa comunidade EB. Nós iniciamos os nossos trabalhos, a Debra foi lançada em 2011, ela foi fundada, e devido às burocracias, ela realmente, legalmente, ela começou em 2014. E o nosso objetivo era melhorar a qualidade de vida desses pacientes, aumentando uma rede de voluntários, né, de profissionais de saúde, buscar campanhas de orientação, tanto na comunidade EB quanto na comunidade em geral, e também tentar melhorar buscar melhoria na parte de políticas públicas de saúde. Então, esse era o nosso principal objetivo, né? Então, esses são os nossos pilares, né? Assistência com a pessoa com EB, melhorar o desenvolvimento e formação dos profissionais de saúde que lidam com os pacientes, né? Melhorar a parte técnica e desenvolver políticas públicas de saúde que é tão necessário aqui no Brasil. Nós temos um alcance muito grande dentro das redes sociais, então nós aproveitamos esse alcance para divulgar as nossas orientações. Então, quais são os nossos trabalhos aqui no Brasil? Então, nós temos uma base de dados, isso foi o primeiro projeto nosso, que era o Cadastro Nacional,
né, onde nós temos, a base ela é única no Brasil, né, então nós temos todos os pacientes que são notificados, eles são cadastrados aqui, esse é o nosso primeiro projeto. O segundo projeto é o atendimento ao recém-nascido. Isso também esse está bem desenvolvido também desde 2018. Nós temos outros projetos que visam a divulgação de informações, né, que seriam o Debra Talks, as campanhas de sensibilização, o Debra Jovem também, e a capacitação, né? E o programa de sequenciamento genético. Vou falar sobre cada um deles. A nossa base de dados, que é o Cadastro Nacional, essa é uma iniciativa pioneira no Brasil, onde nós estamos responsáveis pelo mapeamento dos casos em toda a região do Brasil, né? Antes desse nosso projeto, não se tinha nem ideia de quantos pacientes existiam aqui no país. Nós temos 1.250 pacientes cadastrados de 2014 até agora, né? Foi quando iniciamos esse projeto. E de 2018 para cá, nós tivemos uma maior notificação dos nascimentos. Então, também estamos mapeando essa parte dos nascimentos. Então, como eu falei, essa campanha de cadastramento foi lançada em 2014, buscamos os dados junto às associações regionais, que são formadas por familiares, dentro dos centros de referência de enfermidades raras e dos grupos de apoio das redes sociais, né? Esse registro é único e está online, então, tanto o paciente, né, a pessoa que vive com EB, quanto os profissionais de saúde podem realizar esse cadastro. O nosso segundo projeto é o Kit Borboletinha, que é um projeto onde nós damos um apoio à equipe médica que está atendendo esse recém-nascido, aos familiares e ao recém-nascido, que é uma das fases mais delicadas na vida da pessoa que vive com EB. É uma fase que o tempo conta muito em relação ao prognóstico. Então, nós oferecemos um kit onde existem vários apósitos especiais para cada fase da ferida. Também oferecemos informativos para a equipe médica e para os familiares, e um apoio pode ser presencial ou mesmo online, dependendo do local de nascimento dessas crianças, né? Então, nós temos esse projeto funciona desde 2018, nós tivemos nesse período 298 nascimentos, com distribuição de 228 kits para essas crianças. Essa defasagem de distribuição é que muitas vezes esses pacientes, essa notificação vem tardia, né? Ela passa dessa fase neonatal e aí ele não entra nesse projeto, ou às vezes essa criança vai a óbito antes da notificação, tá? Nós temos pelo menos 45 profissionais que estão interagindo com esse projeto. Aqui, uma das nossas borboletinhas, recebendo ainda dentro do hospital esse kit, né? E depois ela já é maiorzinha, né? Nós temos a nossa Debrinha, que é a nossa mascote, que patrocina também o kit. Aqui alguns dos nossos bebês. Nós temos o apoio de todas as empresas que trabalham no Brasil com as coberturas especiais. Elas doam essas amostras e nós temos uma quantidade que essas crianças podem usar esses produtos pelo menos até os 3 meses de vida. E nesse período nós buscamos o atendimento junto ao Estado, ou de forma normal, ou de forma judicial. Isso vai depender de cada região onde essa criança está sendo atendida. Então, esse é um dos projetos. O outro projeto que surgiu depois do período da pandemia, né? Nós tivemos um afastamento muito grande da comunidade, já que não poderíamos ir até eles devido ao isolamento. Então, surgiu a ideia de
fornecer essas informações para as famílias através das redes sociais. Então, nós temos mais de 90 lives já realizadas, com 700 horas gravadas, e isso teve um alcance muito grande dentro da comunidade EB, e conseguimos, mesmo com a pandemia e isolamento, levar informação e levar uma certa qualidade para essas famílias. Aqui são vários profissionais que participaram de forma voluntária, né, nessas gravações, nessas lives, e também famílias que tinham mais experiência, uma maneira da gente colocar essas famílias novas que estão com os recém-nascidos em contato com as mães mais experientes. Então, foi uma experiência, um projeto muito bonito. Outro projeto são as campanhas de divulgação, né? As campanhas de orientação sobre a doença em si. Isso já visa a comunidade em geral. Então, os nossos pacientes, eles aprendem já desde a fase neonatal o quanto é importante divulgar, levar informação para a comunidade em geral. Acabam sendo nossos modelos, né, durante as campanhas, né? Isso vale não só agora, nessa fase da campanha de divulgação, de 25 a 31 de outubro, mas praticamente todo o ano essas pessoas, essas famílias estão participando da divulgação, né? Quer seja nessa campanha da Semana de Conscientização, que é do dia 25 a 31 de outubro, quer nas atividades diárias. Nós temos projetos como a Débora na Escola, onde as próprias mães vão nas escolas onde seus filhos estão estudando, mostrar como é a epidermólise bolhosa, dar um pouquinho mais de informação nessas áreas. Então, nessas campanhas, a família participa ativamente, né? Então, às vezes nós temos o envolvimento dos amigos dessas pessoas que vivem com EB, dentro das escolas mesmo, né? As próprias empresas que participam como parceiras, elas também participam dessas campanhas. Aqui foi numa apresentação de teatro, então nós conseguimos, não era relacionada à epidermólise, nós conseguimos que todos aderissem à campanha também. Nos congressos de profissionais de saúde, aqui é um congresso de dermatologia pediátrica no Brasil, que nós realizamos e fizemos a campanha também, né? Dentro da família, né, esse é meu filho mais velho, que é pediatra também, meu outro filho, meus sobrinhos. Então, nós tentamos em todas as áreas onde nós estamos fazer a divulgação da EB, nos hospitais, dentro das universidades. Então, eu sou professora da universidade e todos os meus alunos, eles aprendem sobre genodermatoses, aprendem sobre as informações sobre essas doenças raras, para realmente continuar essa divulgação lá fora como profissionais. Então, essa parte de divulgação é extremamente importante dentro da Débora Brasil. O nosso projeto sobre o sequenciamento genético é um dos mais novos, nós começamos em 2022 e terminamos agora em 2023, em 2021 até 2023, desculpe. O objetivo foi criar um perfil genético da EB dentro do Brasil, já que nós temos um país extremamente muito miscigenado, né? É um país continental, então tem muita variação aqui, né? E aí a nossa ideia foi realmente traçar um perfil genético dentro do nosso país, né? Nós sequenciamos 400 pacientes aqui, e esse resultado vai ser apresentado agora na próxima semana no Congresso da Débora Brasil, que até convido vocês a participar, né? Dentro das informações que nós também batalhamos muito para que isso seja levado principalmente para as famílias, né? Nós temos uma biblioteca muito rica, né, dentro do site da Débora Brasil,
com infográficos, né, dentro da plataforma digital, esses pacientes têm alcance gratuito a essas informações. Então, tudo que gera dúvida em relação ao tratamento, aos cuidados com esses pacientes, as pessoas que vivem com EB têm esse acesso dentro do site mesmo da Debra Brasil. Então, os informativos, as intercorrências que podem acontecer, como cuidar da pele saudável, tudo isso damos acesso. A Debra Jovem é um outro projeto que nós temos também, que o objetivo é conseguir com que essas pessoas, esses adolescentes e adultos jovens, que têm o potencial de liderança, assumam o trabalho da Debra Brasil daqui para frente, né? Então, continuem esses projetos. Nós também produzimos a informação para os nossos próprios voluntários. Nós temos uma rede de voluntários em praticamente todo o Brasil, tem algum representante dentro da Debra, e procuramos atualizar essas pessoas, né? Tanto em workshops, como nos nossos congressos, que são realizados anualmente, com exceção desse período de pandemia que nós tivemos uma interrupção, né? Então, a próxima semana nós teremos o congresso presencial, ele é misto, tem presencial e online. A doutora Graciela estará também presente, já foi chamada, muito agradeço pela participação. Doutor Julio Salas também participará. Então, eu gostaria de convidar todos para estar conosco discutindo sobre esse assunto, tá? E um dos nossos últimos projetos, que não é menos importante, né, que é o protocolo de consulta e diretrizes no atendimento do paciente com EB. Isso nós estamos trabalhando já há quase 4 anos, junto ao governo do Brasil. O protocolo já foi publicado em 2021, e a nossa batalha agora é para colocar em prática nas redes de atenção básica, né? Então, esse é o nosso trabalho agora. Inclusive, no Congresso, nós teremos um painel somente de políticas públicas. Então, será muito enriquecedor colocar esse assunto em pauta, né? Então, a nossa ideia realmente é para que não aconteçam casos... perdão. Sim, estou terminando. Que não aconteçam mais casos como essa criança que está esperando, que morreu esperando por um atendimento adequado, né? Então, isso é a nossa luta maior, né? Então, o objetivo realmente é a família, para que essas crianças e a família tenham uma qualidade de vida, isso já foi tão discutido, né? Para que essas crianças que nasçam com essa condição tão grave, tenham a oportunidade de crescer e se tornar um adulto saudável, né? Esse é o Emanuel, foi o meu primeiro paciente que eu atendi com 3 anos, ele está com 22, é um adulto feliz e que tem uma boa qualidade de vida. Essa é a nossa equipe da Debra, uma das partes da equipe da Debra. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Magno. Invitamos ahora a la última disertante de esta mesa, la licenciada Magdalena Busaniche, que nos va a hablar sobre convivir con enfermedades genéticas. La licenciada Busaniche es licenciada en Psicología, especialista en niñez, adolescencia y familia del Hospital Italiano, creadora de En mi piel y miembro de CEDIGEA. Bueno, hola, ¿cómo están? Acá estoy. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Graciela y a CEDIGEA por el espacio y sobre todo por también darle entidad a la salud mental en este gran congreso que está haciendo maravilloso, y felicitaciones por eso también, porque la verdad que el intercambio que está habiendo no tiene nombre, y por darle el lugar a la salud mental también en el abordaje integral de condiciones genéticas y crónicas, que es sumamente importante, como lo venimos viendo, ¿no? A lo largo de todas las ponencias. Bueno, convivir entonces con condiciones crónicas y genéticas, los aspectos psicológicos.
Según FODEPOF, son estos puntos, ¿no? La definición de enfermedad crónica, como ya sabemos, depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, dificultad a la hora del diagnóstico, más de 2 horas diarias de cuidado. ¿Pero qué hay detrás de toda esta definición? Hay múltiples consultas interdisciplinarias, donde por ahí las familias y los pacientes no entienden, ¿sí? Donde tienen que hacer un seguimiento y una información de un montón de especialidades, hay tiempo y dinero invertido, hay una sensación de infinitud, de que esto no se termina nunca, de que esto sigue, y que hay algo nuevo, y después otra cosa. Una sensación de dependencia emocional a la medicación. Sabemos que tenemos pacientes con dependencia a más de 30 medicaciones diarias. Hay una dependencia y miedo al contacto con los doctores, por lo que nos va a decir, por lo nuevo que tenemos que descubrir, y también a la pérdida de ese contacto, porque son tan referentes, tan importantes, que a veces hasta ni se animan a viajar o a mudarse, porque ¿quién más que nuestro doctor nos va a decir algo que nos alivie, que nos ayude o que nos acompañe? Hay mucha desorientación, por supuesto miedo a la vulnerabilidad de contraer otras cosas, mayor interrupción de la vida diaria y la incertidumbre, como venimos viendo. Y es convivir constantemente con la atención puesta en todas las características del clima, todas las características de la vestimenta, de medicación, de cómo son, de cuándo, cómo nos bañamos, cómo es la higiene, de todo lo que tiene que ver con lo nuevo del cuerpo y cómo va cambiando, y hasta, por supuesto, como saben, hasta bostezar, hay que estar atentos. ¿Y en lo psicológico cómo afecta esto? En lo psicológico tiene que ver con una desorientación, con una soledad, convivir el diagnóstico como un duelo propio de lo que es, de lo que somos, o de lo que se es y lo que no se va a hacer. Llevar el dolor como compañero, que nos hace sentir al cuerpo a veces como ajeno. Entender el tratamiento y los médicos como rutina. Saber diferenciar, la diferenciación de otros. El cuerpo no vivido como propio, porque vivimos como el cuerpo nos deja vivir, y no como queremos vivir. Y por supuesto la impredecibilidad y la incertidumbre constante. Desde lo psicoemocional, ¿qué es lo importantísimo para que sepamos? Es que hay una dificultad en el contacto afectivo desde un inicio, ¿sí? Tanto por una sobreprotección que después va a limitar quizás la potencia de ser, o la desconexión. Hay muchos casos de desconexión afectiva por un diagnóstico tan severo. Y por supuesto que se convive y se vive con un plus emocional, de no poder cumplir expectativas diarias que la sociedad tiene y que nosotros mismos formamos, y de no poder vivir una vida normal, que nos lleva a tener un estado de alerta constante a la propia salud, porque dependemos de eso, al dolor físico, a esto de sentirnos diferentes o inferiores. El dolor físico constante lleva a eso y a sentirse no merecedor de salud, e inclusive de otros aspectos que también son sanos en la vida. Bueno, la convivencia con la incertidumbre diaria, de tener o no tener medicación, no solamente de los dolores, de las limitaciones tanto físicas como sociales o emocionales, el sentimiento de resignación y frustración, y hay un entendimiento de la muerte y de la irreversibilidad desde muy niños, ¿sí? Que por supuesto va a afectar a la autoestima, a la seguridad, a la comunicación con nosotros, a la proyección del futuro que se tenga. Las personas que conviven con patologías crónicas y genéticas tienen otra concepción del dolor, porque hay una naturalización del dolor, no se sabe vivir sin el dolor, por lo que va a llevar a una tensión corporal que va a ser central en la persona y va a ser continua, ¿sí? Donde, en este sentido, recién nombraban la terapia cognitivo-conductual, y yo creo que también acá es como poder abordarlo desde un entendimiento más ampliado para darle sentido a ese dolor, para darle poder contención, para poder abordar también toda la parte familiar y epigenética que hay de eso, ¿sí? Todo el ambiente, darle la capacidad de tolerar, y porque, y bueno, por el propio dolor mismo, y el abordaje de cómo entendemos ese dolor, cómo entiende el dolor la persona, es muy importante también. Otra noción sobre el tiempo, es otro el día a día, hay una resignificación del tiempo, cuando se dice nunca más vas a poder
o siempre a partir de ahora el tiempo se vuelve infinito muchas veces y muy condicionante. Y acá por eso también es muy importante el día a día, entender esta concepción y que lo urgente le quita tiempo a lo importante en estas vidas, porque siempre detrás de atender al dolor o atender al urgente se pierden cumpleaños, se pierden proyectos, se pierden momentos de pareja, de amigos, ¿no? Se pierde lo importante a veces de la vida. Hay otra concepción de la finitud, porque la pregunta existencial viene desde muy pequeños, por la posibilidad de muerte y por las limitaciones, como se pone el futuro en cuestionamiento, y el concepto de muerte tiene otra vivencia, que a veces es hasta de liberación. La soledad, bueno, esto de sentirse solos, únicos y distintos, tiene que ver con el transitar la vida con dolor y con el constante alerta que uno está. Las limitaciones en la vida, tanto sociales como físicas, el disfrute, uno nunca va a saber hasta cuándo y hasta dónde dura ese momento de disfrute, por eso se vive con mayor intensidad. El dormir, que ya se habló un poco, donde cuesta relajarse y dormir tranquilamente, también sumo a lo que ya se vino diciendo, que tiene que ver con que cuesta soltar el estado de alerta, porque estás constantemente alerta a los signos, a los dolores, a los síntomas viejos, que uno va conociendo y ya más o menos conoce, y a síntomas nuevos. Y el miedo a vivir y convivir con lo que se le va a ocurrir manifestar hoy, ¿no? Porque uno no sabe, es esto de que uno vive como el cuerpo lo deja vivir, ¿no? Bueno, con respecto a la calidad de vida, esto, tener el diagnóstico es fundamental, también ir viendo etapa por etapa, ¿sí? Donde hay un montón de planteos y dudas nuevas, y repito, no naturalizar dolores, no naturalizar sangrados. Ahí como equipo tratante tenemos que ir preguntando, indagando, porque a veces ni lo comentan por lo aceptado que lo tienen desde algún lugar. Con el certificado de discapacidad, que es muy maravilloso en algunos aspectos, sí hay un duelo enorme cada vez que se lo hace, hay muchas familias resistentes al hacerlo, entonces tener como presente esto de cómo se siente la familia y la persona con respecto al etiquetado. La red de apoyo fundamental, que ahí siempre poder preguntar, como en el equipo tratante, con qué red de apoyo cuenta, cómo se siente la persona con esas personas. Muchas veces con los médicos nos sentimos más contenidos, o con el equipo tratante nos sentimos más contenidos que con nuestra propia familia, porque ustedes lo entienden más. Y acá el vínculo con el equipo tratante, bueno, la disponibilidad del diálogo abierto que íbamos comentando, iban diciendo, pero lo más importante es poder también acá revalidar la comprensión. Muchas veces se van o nos vamos sin terminar de entender, porque en ese momento estamos abrumados, porque ya es un montón ir a la consulta, y por ahí en la automatización del día no nos damos cuenta. Y si vienen cumpliendo eso que se dijo, porque son tantas las indicaciones, que es tanta la abrumación, que a veces es más fácil soltar y resignarse. Entonces siempre es muy importante ese continuo seguimiento. Y con respecto a la toma de decisiones, poder negociar algo sostenible en la rutina diaria de la persona, no lo indicado solamente. Cómo lo indicable se puede adaptar a esa rutina o a esa concepción o creencias que tiene la persona. Además de que es fundamental la transmisión de la tranquilidad futura y de la fe en los avances de la ciencia, pero también la mirada de potencia y de virtualidad sana que hay en las personas. Nos conmueve un montón todo lo difícil que es, y miren la imagen y la mirada del paciente, nos conmueve un montón y lo difícil que es la vida de estos pacientes. Pero también hay que poder ver todo lo que sí pueden hacer dentro de estas condiciones, y eso es lo que buscamos, porque si no es todo mucho más limitante de lo que el cuerpo propio nos hace. Bueno, en los procesos terapéuticos acá sí, además de trabajar ansiedades, falta de motivación, se hace mucho hincapié en poder diferenciarse de la enfermedad, y que ellos no son su enfermedad, es una condición con la que tienen, pero no son eso, que eso muchas veces cuesta un montón que puedan decir que no a ciertos estudios o ciertas
creencias que tienen sobre la enfermedad, o ciertas, no sé, o biopsias o investigaciones a veces se entregan a todos sin poder decir, bueno, no es mi momento, no es ahora, y eso es muy importante poder trabajarlo, además de, bueno, tolerar ciertas frustraciones, miedos, ansiedades, el manejo de emoción, pero acá lo importante es, todos sabemos que lo emocional siempre va a repercutir en la recuperación, pero también en el pronóstico y también en la vivencia física, y también en cómo se activa o no se activa esta patología. Esto es lo epigenético que veníamos, ¿no?, en el congreso conversando. Acá un caso rapidito, porque ¿por qué discapacidad invisible? Lo que más nos impresiona de la EB, de la ictiosis y de las otras patologías es muchas veces lo que se ve. Hoy se hablaba del plantar, ¿no? Que el plantar no se ve, y entonces hay muchas otras complicaciones, inclusive en las prepagas y demás. O sea, nos quedamos todos atentos a lo que se ve, y lo que no se ve. Entonces, discapacidad invisible, acá traje un caso que es la Magdalena, paciente. estamos en tiempo. Ah, bueno, solo esto, ¿no? Como que como no tenía cuestiones visibles de afuera, a veces hasta no la querían atender, a veces no, no podía como abordarlo porque no lo creían, y pudo como, gracias a el diagnóstico de CDIGEA, encontrar como un rumbo, y inclusive pudo potenciarse, estudió para poder también ayudar a otras personas. La importancia del diagnóstico con el seguimiento multidisciplinario para poder mejorar la calidad de vida. Gracias a todos, gracias, lo hice lo más rápido posible, intentándolo repetir. Gracias Graciela, gracias CDIGEA, gracias Eva. Comentarles que sí, en Argentina tenemos, con el apoyo de CDIGEA, la comunidad del Mi Piel Argentina, que lo fuimos armando entre pacientes y profesionales, y también que en este libro, La Piel, bebés, niños y adolescentes hablan con su cuerpo, hay un montón de información de todo el aspecto psicológico de estas patologías también. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Tenemos que hacer el cierre por razones de tiempo, pero la verdad es que agradecerle a Graciela, a su equipo, por convocar a estos grandes expertos que hemos escuchado durante este tiempo, que la verdad es que es increíble. Agradecerles por dar este tiempo a ustedes de preparación. La verdad es que cada uno nos llenó de conocimientos nuevamente, y agradecerle también a la doctora Magno, que me encantó su charla porque incentiva a hacer nuevas cosas, sobre todo para los médicos que estamos trabajando con pacientes ED. Siempre, aunque sea un granito de arena, es un montón para ellos, así que gracias, me llevo algunas ideas nuevas, y gracias, Graciela. Gracias a ustedes, realmente me emociona, como verán, hasta las lágrimas, mis pacientitos. Realmente me emociona también en tenerlos a todos ustedes. Me da lástima que ya estamos en el tiempo y súper atrasados, pero bueno, sigue el chat para que podamos seguir hablando, y siguen las oportunidades para seguir charlando y empapándonos de todas las experiencias de todos, que nos va a servir seguramente para mejorar la calidad de vida de ellos. Y bueno, esto no se termina acá, sino, como siempre decimos, es un constante caminar para seguir aprendiendo. Pienso que estamos muchísimo mejor de lo que estábamos años atrás, tenemos luces diferentes, tratamientos diferentes que puede ayudar, y la visión de todos que permite que esto se siga difundiendo con los médicos, con los colegas y con los pacientes. Bueno, un besito para todos y muchas gracias infinitas.